Muchas gracias, Gustavo. A continuación presentará su ponencia la señora Uldi Teresa Jiménez, magistrada de la Sala de Justicia de Paz del Tribunal de Bogotá. Buenos días, cordial saludo a los asistentes a este evento y un especial agradecimiento a los organizadores, las personas de ICTJ y de MAP-OEA, por propiciar estos escenarios tan importantes de discusión y en el caso de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, por escuchar a quienes de una u otra forma hemos tenido la oportunidad de trabajar con esta ley. Entrando ya en el tema de la reforma, me voy a referir a algunos aspectos, aclarando que esto no compromete el criterio de la Sala de Justicia y Paz, aunque sí hemos hecho algunas discusiones al respecto. Hay algunos temas de esta reforma que se considera no deberían estar allí, no deberían ser objeto de reforma. ¿Por qué? Porque cuando una ley se convierte en casuista, corre el riesgo de no abarcar todas las posibilidades que potencialmente se puedan presentar. Estoy hablando específicamente del artículo primero de ese proyecto 096 de 2011, que nos habla o que está adicionando una norma a la Ley de Justicia y Paz referida a las causales de exclusión. Allí se trae un listado y obviamente con este listado el riesgo que se corre, repito, es que algunas situaciones queden por fuera de ella y empiece la discusión de si hay o no posibilidad de exclusión en esos casos. En segundo término, me refiero a la priorización. ¿Y por qué digo que no debería ser objeto de ley? Porque de hecho ya se está dando. La priorización ha sido un tema que ha inquietado a la Sala desde el momento en que empezamos a trabajar y con fundamento en una pésima experiencia que todos los que han seguido de cerca este proceso de justicia y paz pueden recordarlo, y es el tristemente célebre caso del señor alias El Loro. ¿Qué nos enseñó esa experiencia? Pues la experiencia nos enseñó que necesariamente debe iniciarse con la investigación y el juzgamiento de aquellas personas que tienen cierto mando dentro de la organización. Si se quieren develar estructuras, si se quiere contextualizar un hecho, si no se quiere juzgar los hechos como hechos aislados, como delitos comunes, pues necesariamente necesitamos partir de la priorización con aquellos comandantes. Y no por el hecho de que sean comandantes, sino porque es que ellos son el origen de las autodefensas. Ellos fueron quienes gestaron toda la forma en que debería armarse esa organización criminal, cómo debía expandirse, cuáles son esos patrones de comportamiento y demás situaciones que en últimas lo que nos enseña es precisamente a lo que me he referido, que debemos comenzar con esos comandantes. Para esto bastó una reunión con la entonces jefe y con la actual jefe de la Unidad de Justicia y Paz, donde acordamos debemos empezar por ellos. ¿Por qué? Porque los patrulleros nos podrán dar cuenta de hechos puntuales, nos podrán contar cómo sucedió cada uno de los hechos, pero si una de las finalidades de este procedimiento es la no repetición, lo que más debe interesar es que se develen todas esas estructuras, todo ese actuar criminal desde sus inicios hasta el momento de la desmovilización, y eso solamente se obtiene cuando se realiza la investigación, comenzando por los más altos mandos de la organización. No obstante, estos dos puntos, pues, en últimas no tendrían mayor relevancia dentro de la reforma de la Ley de Justicia y Paz. Lo que sí es importante, y esto lo voy a decir teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestros procesos, que si bien han sido muy pocas las sentencias, si ustedes miran qué clase de hechos se han discutido y se han fallado allí,
¿Qué personas han sido condenadas? Pues entonces empezaríamos a ver ese número ya no en la forma tan insignificante como se pretende mostrar. Me voy a referir específicamente al incidente de reparación integral. Desde el artículo 1 de la Ley 975 se viene pregonando que una de las finalidades de la ley es precisamente cumplirle a la víctima en cuestiones de verdad y reparación. Cuando se está proponiendo en este proyecto que el incidente de reparación sea posterior a la ejecutoria de la sentencia, lo que estamos diciendo es ese artículo 1 no tiene ninguna validez. Aquí estaríamos privilegiando la responsabilidad penal de los postulados. Estaríamos diciendo, es más importante que le decidamos a ese número alto de desmovilizados postulados que se han sometido a la Ley de Justicia y Paz, dejando en un segundo plano o por lo menos aplazando los derechos de las víctimas. Recordemos que esos derechos de las víctimas, uno de ellos es la celeridad, y es que no han pasado 2 y 3 años desde cuando fueron victimizados. Han pasado en algunos casos más de 10 años en donde estas personas padecieron todo lo que han tenido que padecer y ahorita con la ley queremos posponer su incidente. Esto desdice de los principios que orientan esos derechos de las víctimas y de los mismos postulados de la Ley de Justicia y Paz. Estamos diciendo es que el pilar fundamental de los derechos de las víctimas es el derecho de la víctima a la verdad y el otro a la reparación. No podemos posponerlo para un momento posterior a la ejecutoria de la sentencia. Pero a más de eso, también encontramos un inconveniente mucho mayor al que les he expresado, y es que si estamos hablando de la verdad como un derecho fundamental de las víctimas, el escenario que nosotros hemos encontrado más propicio para que las víctimas se expresen es precisamente en las audiencias de incidente de reparación integral. La invitación es para que todos ustedes revisen esos CDs en donde se han adelantado que dan fe del adelantamiento de los incidentes de reparación integral, y allá van a encontrar que no solamente una o dos o que excepcionalmente han participado las víctimas. Son multitudes de víctimas que concurren a estas diligencias y que si hasta el momento, sin que sea del todo cierto, hayan sido o se les haya dado mayor audiencia a los postulados en sus versiones, aquí las víctimas tienen la oportunidad de verificar, de enfrentar a su victimario, de saber qué es lo que ha sucedido, no solamente con su hecho particular, sino de otras situaciones que tienen que ver con la violencia que ha tenido que afrontar nuestro país. Si nosotros dejamos el incidente de reparación integral con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, ¿qué estamos quitando? Estamos quitándole una parte de la verdad a las víctimas y a la sociedad. Estamos cerrando un capítulo que no debe cerrarse en ese momento. Pero es que esto va más allá y está unido con otra norma que es objeto de la modificación, y es que ya el incidente de reparación integral no se va a adelantar ante la misma sala que conoció todo el proceso de legalización, sino ante una nueva autoridad que se va a crear y que son los magistrados de ejecución de la pena y cumplimiento del incidente de reparación integral. Cuando nosotros comenzamos a desmembrar el proceso, perdónenme por ese término tan grotesco en un escenario de estos, pero si nosotros empezamos a dividir ese proceso y a dejar que la parte relacionada con las víctimas sea conocida por una autoridad que hasta el momento no ha tenido contacto directo con las versiones, con las decisiones que se toman en control de garantías y finalmente con la audiencia de legalización de cargos, ese incidente de reparación no va a prosperar, no va a tener ningún significado. Esto que les estoy comentando simplemente es para invitarlos a que reflexionemos y dejemos a la par los derechos de las víctimas en cuanto a hacer referencia a ese artículo 1. Es decir,
que le demos esa prioridad que tienen las víctimas, que el postulado de que el derecho de las víctimas es lo trascendente, es el pilar fundamental del proceso de justicia y paz, continúe. Así las cosas, lo más lógico y lo correcto es que el incidente de reparación integral continúe en la sala de conocimiento que va a proferir sentencia y que éste tenga lugar en la forma como se ha venido adelantando. Esto es, que se haga antes de la sentencia para que lo que se discuta allí en el incidente de reparación quede integrado, haga parte integral de una sentencia definitiva. Aparte de esto, tenemos que hay una dificultad mayor cuando se propone la creación de esos magistrados de ejecución de penas. Yo les quiero comentar que antes de llegar a este cargo, estuve como juez de ejecución de penas, y si hay algo de que debe lamentarse uno es de la forma como funcionan los juzgados de ejecución de penas, porque infortunadamente es muy pobre el trabajo que se tiene que hacer, porque se está supeditado a una institución como el INPEC. Lograr que el INPEC realice la labor que debe hacer en pro de la resocialización es muy complicado. Muchísimo más cuando se refiere a ese trabajo de reinserción de postulados. Aquí no estamos hablando de delincuentes comunes, aquí estamos hablando de aquellas personas que han sido condenadas o que van a ser condenadas o que por lo menos han confesado una serie de hechos en donde se ha vulnerado los bienes jurídicos de mayor entidad en nuestra sociedad. Las afectaciones han sido tan graves que el tratamiento para estas personas debe ser absolutamente diferente al que se le da a cualquier otra persona que ha infringido la ley penal. Por esta razón, aumentar o por lo menos proponer que llegue a la Ley de Justicia y Paz, al procedimiento especial de Justicia y Paz, una institución que realmente no cumple como debe ser, yo creo que también es una forma de echar abajo los postulados de la Ley de Justicia y Paz. Lo que sí se debería, en una de las normas se propone aquí, se me perdió el número del proyecto, en donde se habla de la obligación del INPEC. Aquí se debería, en esta norma específica, complementar diciendo que la reinserción comenzará, no como lo dicen ahora los del INPEC, desde cuando se queda ejecutoriada la sentencia condenatoria, sino desde el mismo momento de ingreso de estas personas a la institución carcelaria. ¿Para esto qué se necesita? Es indispensable que haya una instrucción, una adecuación especial en materia de psicología, en materia de sociología, de respeto de derechos humanos, para que conformen un programa especial frente a estas personas que van a ser beneficiarias de la Ley de Justicia y Paz, que se le va a entregar a la sociedad luego del cumplimiento de la pena alternativa. Bien o mal, se desmovilizaron bajo unas expectativas y lo que nosotros tenemos que hacer es cumplirle a quienes han aceptado una invitación a un proceso de paz. Finalmente, hay un tema que no quiero que suene a propuesta de quienes estamos dentro de este proceso de Ley de Justicia y Paz, pero que sí es importante que se tenga en cuenta, porque cuando se piensa en una ley por sí sola no es buena ni es mala. Depende, en primer lugar, de quienes la aplican y, en segundo lugar, del compromiso que se tenga con esa ley. Me refiero en este aspecto a la reparación a las víctimas. Tuve la fortuna de ser la ponente de la primera sentencia de condena ejecutoriada. Quedó ejecutoriada hace aproximadamente un año. Y de las 30 órdenes aproximadamente de reparación que se dieron entre órdenes y exhortos, yo les quiero contar con muchísima tristeza que se han cumplido máximo unas 5 órdenes. ¿Por qué?
porque lo que uno observa es o la falta de conocimiento o la falta de compromiso o la creencia errónea de que el proceso de justicia y paz termina con una sentencia. Y me refiero a esto ¿para qué? Para decirles, si esto es así, pues entonces reformen también los artículos 44 y 54 de la Ley 975. El artículo 44, ¿en qué sentido? En que se les diga claramente a las víctimas que en materia de indemnización no es la indemnización que tase la Sala o la Corte Suprema de Justicia, que no es la indemnización judicial la que se va a tener en cuenta, sino que esto quedará supeditado a las consultas que haga el gobierno o a la responsabilidad del Estado que se demuestre. Y hago esta afirmación porque para propiciar el cumplimiento de la indemnización dentro de todos los trámites que la Sala ha tenido que hacer para que se cumpla con la indemnización como parte de la reparación, hemos tenido que ver respuestas de algunas instituciones del Ejecutivo en donde nos dicen es que nosotros no hemos sido como Estado escuchados ni nos han dicho que somos responsables de estos hechos, por lo tanto no vamos a pagar. Esto está por escrito y es una respuesta que nos ha dado a nosotros el Ejecutivo. Si esto va a ser así, pues entonces modifiquen el artículo 44, pónganle unos topes a la indemnización y nos evitamos muchísimo trabajo. El desgaste de las víctimas de tener que presentar pruebas demostrando que son víctimas y en qué grado. Y en segundo lugar, evitamos que se adelante el incidente de reparación integral en la forma como lo estamos haciendo, tratando de demostrar los daños, la cuantía y los demás aspectos que son trascendentes para esta materia. Y con relación al artículo 54 de la misma Ley 975, esa norma dice que el fondo de reparación está constituido, entre otros, por el presupuesto del Estado. Y hasta este momento no hemos encontrado nosotros que hayan puesto un solo peso en ese fondo para que se pueda reparar a las víctimas. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque en procesos como este es importante que se le cumplan a todas las personas que se les ha invitado a este procedimiento, que a las víctimas no se les revictimice y que a los postulados también se le cumpla con las condiciones que se dieron. Nosotros vemos que de cuando en cuando hay desmovilizaciones, recordemos la de 1991, recordemos la desmovilización del M-19, recordemos otras desmovilizaciones. Sin embargo, si uno hace un cruce de nombres entre los desmovilizados ahora y los que en otra oportunidad sean desmovilizados, encontramos muchos nombres comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos convirtiendo, que estamos haciendo de todo esto un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque falta cumplir. Antes de que salga una ley, antes de que salga una reforma, es importante que se consulte, por ejemplo, al Gobierno Nacional, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, para que se diga hasta dónde se puede cumplir con lo que se ha estipulado en una ley, para no crear falsas expectativas en las víctimas, pero tampoco en los postulados. Solo de esa manera nos vamos aproximando a algo de verdad y vamos obteniendo algo de credibilidad, no solamente de quienes han tenido la desgracia de padecer la violencia, sino también de aquellos que creen en un proceso como estos, se desmovilizan y entregan sus armas. Como conclusión, yo quisiera plantear lo siguiente. Hay aspectos que no deberían ser objeto de reforma como los que mencioné. Los que necesariamente sí deben quedar en esta reforma son los que están referidos a la prórroga de la ley, a la eliminación de una de las audiencias y, por último, debe quedar claro la definición de la reparación por parte del Estado, consultando lo que dijo la Corte Constitucional en la C-370 sobre este aspecto.
Esto es, que el Estado concurrirá de manera subsidiaria cuando los bienes no son suficientes. Estos aspectos deben quedar absolutamente claros si queremos motivar a otros actores armados a su desmovilización o sacar adelante lo que ahora tenemos. Muchas gracias.